Bienvenidos a un nuevo episodio de Un tema en juego con Carlos Colmenares. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Un tema en juego, esta vez dedicado a una de las cosas que más me gusta en la vida, que me gusta desde que yo estaba chiquito, desde que era un niño, incluso de los 3 años realmente. Entonces se lo vamos a dedicar a eso, al béisbol. Y bueno, ustedes que me siguen por redes sociales saben que me apasiona muchísimo y que ha sido uno de mis más grandes amores. Y para eso vamos a contar con un especialista que tuve la oportunidad de conocer hace varios años, que tiene muchísimos años cubriendo este tema y que, bueno, está aquí para brindarnos muchísima información, experiencia que ha vivido durante muchísimo tiempo y que está dispuesto a compartir con nosotros. Es un gusto saludarte, Germán Augusto Cartaya. Muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado para nosotros. Y nada, muchísimas gracias. Saludos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y por supuesto a toda la gente que nos sigue, que está comenzando a ver tu podcast. Y bueno, sí, la verdad que nos conocimos hace unos años, ya se me olvidó, ¿no? 4 Sí, años, eso puede fue en el ser. 2000, ¿qué? 2000, ¿qué? 16. 2016, bueno, sí, 4 años. Puedo decir públicamente que ha sido cuidado el foro o seminario al que me han invitado, más organizado al que he participado, sobre todo fuera de Caracas, ¿no? Así que la verdad te agradezco mucho la invitación en aquella vez. Además compartimos con Rafael Dudamel, que no era fácil poder acceder a Rafael Dudamel siendo seleccionador ya nacional. O sea, Sí. es distinto cuando no estás en labores, pero Rafa dio una charla bastante interesante y recuerdo que también estuvo Verónica Herrera, ¿no? Que es figura de nuestra Vinotinto femenina. Sí, así es. Estuvimos en noviembre, recuerdo perfectamente el 26 de noviembre en Barquisimeto, y bueno, Germán era uno de los conferencistas de este día lleno de deporte que vivimos allí. Y bueno, ahorita Germán está en Panamá. ¿Cómo está todo por Sí. allá por Panamá? ¿Cómo se está viendo este tema de la pandemia? Bueno, igual que en el resto de Latinoamérica, ¿no? Los casos siguen subiendo, estamos en cuarentenados, aquí hay un régimen bastante estricto con el tema de las salidas, hombres pueden salir nada más martes y jueves, mujeres lunes, miércoles y viernes, además por el terminal de tu cédula o pasaporte solamente puedes salir en teoría par de horas, salvo que tengas salvoconducto. Y sí, habían aflojado un poquito, los casos subieron, volvieron a tirar cuarentena, hay un toque de queda desde los viernes en la noche hasta el lunes en la mañana, fines de semana encerrado total. La verdad que está bastante duro porque los casos están bastante altos para un país con tan pocos habitantes como Panamá, ¿no? Que no llega a 4 millones de habitantes. Pero bueno, ahí estamos. Este es un año más que de reinvención, es difícil reinventarte en medio de algo que está estacionado por todas partes. Yo lo llamo más como un año de reflexión, ¿no? Para muchos de supervivencia, hay que decirlo, pero para los que tienen la posibilidad de tomárselo un poquito más light, más que todo de reflexión y de quizás reorientar cada quien su camino, ¿no? Emprender algo en este momento es muy complicado, hay que esperar que todo arranque, pero lo importante es tener la capacidad y la tranquilidad yo diría dejar pasar este año, porque yo creo que esto se va a llevar el resto del año, esto va a ser un pa'lante y para atrás, ¿no? Como María Enrique Martin, ¿no? Un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero yo creo que ya comenzando el 2021 vamos a ver otra cosa. Sí, seguro que sí. Y sé que este no es tu primer año en Panamá, sé que obviamente cuando comienza la temporada te vas a Venezuela, pero ya son varios años que has ido a Panamá y tu esposa está Sí, radicada yo allá. vivo en Panamá, yo tengo 3 años viviendo en Panamá, voy a Venezuela más bien a trabajar Claro. cuando hay temporada de béisbol, cuando hay temporada de baloncesto, porque obviamente es lo que me apasiona, obviamente es lo que me gusta. Si hay un chancecito de estar en lo que me gusta, así como a ti te apasiona el béisbol, si hay un chance de estar en la liga de básquet, si estar en la temporada, afortunadamente todavía no me he ausentado de una campaña, no sé todavía qué va a pasar esta temporada que está bastante difícil. Espero volver a estar, espero que haya temporada y espero volver a estar, pero mira, hay una incertidumbre ahora sí total con el tema de los aeropuertos, con el tema de las condiciones políticas para la temporada. Hay 3 equipos que están todavía en el limbo, Magallanes, Tigres y Bravos, que ahora no sabemos qué va a suceder. Tengo ya 5 años, 5, ¿sí? 4 o 5, ya perdí la cuenta, en el circuito de Tiburones de La Guaira.
y me ha ido bastante bien con el equipo, con los aficionados de Tiburones, una afición muy noble, trabajando al lado de figuras como Héctor Cordido, como Atilano, como Pedro Marrero, en su momento estuvo José Luis Mora, Luis Enrique Sequera, Trabucón Ponti, ese circuito. sí, este año Reyes Medina, 2 años ya Reyes Medina, que sin duda ha sido también gran aliado, así que es un gran circuito con el que me gusta compartir, y bueno, ojalá este año podamos estar otra vez, yo quiero estar, pero bueno, sin duda que tienen que darse las condiciones, ¿no? Para que haya por lo menos temporada. Claro, y sumándole lo del tema de las sanciones de grandes ligas hacia Venezuela. No solo es el tema de la pandemia. Por eso hablo del tema de Magallanes, Bravos y Tigres. Exacto. Recuerda que se levantó el veto ya de MLB, salvo Magallanes y Tigres, que tenían que arreglar sus estatutos como fundación para ver si podían también formar parte de ese levantamiento del veto. Y ahora está la situación con Bravos y la Junta Interventora, que no está claro todavía. Esto lo estamos grabando el domingo 19 de julio y hace apenas 2 días se estableció una junta interventora a Bravos de Margarita por el hecho de que el gobierno interviene a Multinacional de Seguros, que es la empresa dueña de Tobías Carrero, de la cual Tobías Carrero es dueño de Bravos. Entonces, bueno, ahorita es como que difícil cualquier cosa que uno diga es especulación. Ojalá todo se resuelva de aquí a 3, 4 meses y listo, y tengamos temporada, porque el béisbol es muy noble, ¿no? Pese a las dificultades del país año tras año, siempre se las arregla para salir adelante. Y adelante muy bien. Veíamos la final Lara Caribe, sí, cómo no. y un lleno total, tanto en Barquisimeto como allá en Anzoátegui. Así que Yo afición sigue... Yo estuve en esos juegos hasta el séptimo de la final, en ese Cardenales Caribe, y mira, esa Cardenales Caribe, con respecto al ánimo de la gente, olvidémonos de lo que eran los jugadores en el terreno, porque yo creo que hay que darle mucho mérito a los jugadores que participaron este año, claro. Pero no es mentira que les costó mucho más a los equipos armar el roster al haber sanciones de MLB. Pero el ambiente que yo vi en el sexto y en el séptimo de Cardenales Caribe no tenía nada que envidiarle al de la final Lara Magallanes de 2012-2013, que estaba cundida de Grandes Ligas. Que ese para mí ese es el último gran año del béisbol venezolano con respecto a sus figuras Grandes Ligas, porque era el año previo al Clásico de 2013 y Magallanes presentaba un equipo muy difícil. Pablo Sandoval, ¿no? Elvis Andrew. Con Pablo Sandoval, con Elvis Andrews, con José Altuve, con Robinson Chirino, o sea, estaban todos, no faltaba nadie, Carlos Zambrano, o sea, la verdad que era un trabuco y quedaron campeones en 7 juegos, porque les costó. Lara tuvo mucho mérito ese año con el equipo de Pedro Grifol. Y en cuanto al ánimo de la gente, esta final, Cardenales Caribe, repito, no tuvo nada que envidiarle a esa Lara Magallanes, porque lo que fue el séptimo juego en Barquisimeto fue un espectáculo, Lara volteando el juego en el 8º inning, Lara no quedaba campeón en casa desde hace 21 años, ¿no? Que le había ganado una final al Caracas por allá en la 97-98 en Barquisimeto, y la verdad que fue una fiesta, la ciudad se paralizó, o sea, la gente se olvidó de los problemas un rato, y eso es lo fantástico del béisbol en Venezuela, ¿no? Sí. Y en Panamá, ¿cómo se vive el béisbol en Panamá, teniendo, por ejemplo, como figura a Mariano Rivera, Salón de la Fama unánime? Bueno, tú piensas eso y tú dices, wow, debe haber afición en Panamá para el béisbol. Y sí la hay, pero a nivel profesional muy poco. Es curioso, ¿no? Pero aquí se juegan 3 ligas al año. Aquí se juega un torneo llamado Di Mayor, que es semiprofesional. Se juega normalmente entre abril, mayo, junio, calendario corto. Muchos venezolanos han jugado aquí. Este año obviamente no hubo torneo. Luego está la liga profesional, que se juega noviembre, diciembre, enero, pero es un torneo que ha tenido muchas dificultades, ¿no? Eran 8 equipos, luego bajaron a 6, este año apenas jugaron 4. Quedó campeón el equipo que también es accionista Luis Ojo, Astronautas de Chiriquí. Pero realmente el béisbol que siguen aquí, o el que tiene la verdadera pasión de la gente, es el béisbol juvenil. Es impresionante. El béisbol juvenil tiene un torneo que se juega el primer trimestre del año, termina por ahí comenzando marzo, y es por zona. Es algo parecido a la Serie Nacional de Cuba. O sea, es por zona, por regiones del país, y juegan puros muchachos de 15, 16 años. O sea, son prospectos a firmar o prospectos recién firmados que juegan para su zona,
Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Coclé, o sea, las zonas de Panamá. Pero es impresionante los llenazos. Y la final siempre se juega en el Rod Carew, y la pasión, y las transmisiones en radio, y las transmisiones en televisión tienen una cobertura que no tienen las otras dos ligas, ¿no? Es una cosa súper curiosa. Y la gente, bueno, restiado, apoyando a sus chamos de 15, 16 años, algo que me encantaría ver en Venezuela en un nacional de béisbol, por ejemplo, junior, pre-junior, eso se ve aquí, pero no se ve esa misma pasión en el deporte profesional. Es muy curioso. Aquí el deporte profesional que tiene el protagonismo del fútbol, y aún así el fútbol te lleva 800, 1000 personas al estadio, así como en Venezuela. Como en Venezuela. Y cuando va la selección, cuando juega la selección, sí, obviamente más, las eliminatorias. Además hubo mucha fiebre hace 2 años porque Panamá, recuerden, fue al Mundial. Fue por primera vez a un Mundial. Y aunque en su rendimiento fue el peor equipo de las 32 selecciones, y era realmente el pronóstico porque es un equipo muy modesto, bueno, la verdad que le pusieron un camión y aquí todo el país se paralizó con Panamá y había mucha expectativa. De hecho, Inglaterra les mete 7-1 y los titulares era que Panamá logró marcar su primer gol en el Mundial, ¿me entiendes? Y después jugaron contra Túnez y metieron un gol también, y por primera vez Panamá adelante 1-0 en un Mundial, después perdieron 2-1. Entonces, bueno, yo creo que al final es una tierra muy noble y que el deporte lo viven intensamente, y el boxeo. El boxeo aquí, o sea, fútbol y boxeo, porque la verdad tú ves las transmisiones son de calidad, los comentarios son de calidad, y tiene una leyenda como Roberto Durán que sin duda es un tipo que llega mucho a la gente, ¿no? Salvo uno pudiera pensar que Mariano Rivera tenía esa ascendencia o que iban a celebrar cuando Mariano Rivera llegó al Hall de la Fama unánime. Yo me quedé loco porque la verdad que fue una noticia que, ok, reseñaron, pero no hubo esa euforia como si llegaría Omar Vizquel al Salón de la Fama, que toda Venezuela estaría hablando de eso. Yo no noté que realmente en Panamá todo el mundo estaba hablando de eso. Y tiene otro Hall de la Fama que es Rod Carew, y la verdad que muy poca gente escucho yo aquí que hable de Rod Carew. No es que hable mal, sino que de verdad hablan más de los futbolistas. En serio, creo que hay una pasión beisbolera, se sabe de béisbol, pero quizás no está tan arraigada en las nuevas generaciones, al menos, repito, en una experiencia, a lo mejor te estoy hablando también desde la ignorancia de tener apenas aquí 3 años. Claro. Yo estoy seguro que un periodista deportivo panameño me va a decir, no, tú estás equivocado porque en la zona tal y tal, y es probable, y lo admito, porque no tengo conocimiento total, pero desde mi perspectiva lo que yo he notado aquí ha sido eso. Claro. Sabes que con este tema de la Serie del Caribe se ha tratado de hacer crecer más el béisbol en distintas zonas. Por ejemplo, Colombia ha ido creciendo mucho en el béisbol, Panamá, que también forma parte de la Serie del Caribe, desde allí podemos ver una perspectiva de que el béisbol está creciendo, pero si nos enfocamos un poquito más al nicho, a lo más grande, que es las grandes ligas, vemos que el béisbol pareciera que va en decadencia. ¿Has visto tú que eso es así? Por ejemplo, te comparto un dato que obviamente tuve que buscar para prepararme para esto, y es que ESPN hizo un promedio en la temporada pasada de los aficionados que asistían a los partidos de grandes ligas. Y el promedio de fanáticos es de un señor de 50 años. Y con esto reseñaban o hacían... sí, como que lo principal era que los jóvenes no estaban yendo a los estadios, las mujeres perdieron el interés por ir al estadio, y otros deportes como la NFL, la NBA, incluso la Major League Soccer, han ido creciendo muchísimo, pero el béisbol está quedando atrás. Tú, como especialista obviamente de esto, ¿cómo lo ves? A ver, Carlos, bueno, es que es una pregunta con muchas aristas, ¿no? Para responder. Hay que comenzar diciendo que, bueno, ese estudio que tú mencionas de ESPN es algo de lo cual MLB se ha venido preocupando, yo diría, en los últimos 20, 25 años. Es algo que ellos se han dado cuenta que poco a poco no han logrado captar a la población joven, tanto de Estados Unidos como del mundo. El béisbol es uno de los deportes, o cuidado el deporte, habría que luego de empezar a compararse hay uno u otro por ahí, pero si no debe estar en el top 3 de los deportes más conservadores de la historia, de los que menos ha cambiado desde su fundación, de los que menos cosas se han corregido en el tiempo. Y esto obviamente le encanta al americano conservador, al americano viejo, a la persona de 40, 50, 60 años, no le molesta. Tampoco le molesta a personas como el venezolano que está acostumbrado y que tiene el béisbol en la sangre. Yo diría que yo meto al dominicano ahí también,
pero sin duda la población joven, hoy en día, que está acostumbrada a redes sociales, que está acostumbrada a un ritmo más frenético, que está acostumbrado a videos cortos. Entonces, claro, ver un partido de 3, 4, 5 horas es cansón, uno mismo. Tú ves un juego de ronda regular de Grandes Ligas muy poco, completo, muy difícil. Tú vas pasando canales, ves 2 innings, luego te pones a ver una película y luego al rato lo pasas otra vez a ver cómo va. Ay, mira, ya está en el octavo, ya levantaron los Mets, por ejemplo. Pero que tú veas un juego completo, si no lo estás trabajando, es difícil. Entonces, claro, MLB ha tenido que ir lidiando con eso poco a poco. Rob Manfred está consciente de eso. Antes de irse, Bob Selig también se había dado cuenta. Entonces, pero también hay como que más oposición al cambio, algo a lo que no se ha resistido en su momento el fútbol americano, que fue el primero que metió la repetición, o la NBA, que ha evolucionado y ha evolucionado incluso más rápido, porque recuerden que la línea de 3 no tiene ni siquiera 40 años, por ejemplo, ¿no? La línea de 3 no existía comenzando los 80. Y a partir de ahí ha tenido que evolucionar en el cambio de esa línea de 3 o en la marcación de la defensa ilegal que la desapareció, son muchas cosas. Grandes Ligas ha tratado de experimentar que el juego sea un poquito más dinámico, pero todavía no lo logra quizás con la suficiente fluidez para que termine atrayendo a esa gente. Yo pongo el ejemplo, cada vez que me preguntan de esto, el ejemplo del voleibol. El voleibol era un deporte que se jugaba con puntos, cada set era 15 puntos, pero tú no tenías punto hasta que el punto no era con tu saque. Entonces, ¿qué pasa? Podía pasar que si duraban punto a punto, punto a punto, punto a punto, tú podías durar media hora viendo un partido de voleibol y estaba 6-5. Porque tú cuando ganabas un punto lo que ganabas era saque, no ganabas el punto. ¿Qué hizo el voleibol? Dijo, bueno, mira, vamos a poner todos los puntos valen y el set en vez de 15 a 25. Pero entonces ahora todos los puntos valen. Entonces eso hizo que se redujeran notablemente los tiempos y eso hizo que la televisión volviera a interesarse en el voleibol, que había perdido interés porque podían pasar 2 horas y todavía estábamos en el segundo set. Entonces el béisbol ha tratado de hacer eso con el espacio entre innings, tratando de regular las visitas al montículo, tratando de regular los cambios de lanzadores. A mí me parece muy bueno esto de que ahora un pitcher tiene que enfrentar mínimo a 3 bateadores, porque eso podía pasar que en un inning entraran 5 pitchers porque era uno para cada uno y la verdad que eso hacía el juego muy tedioso. Entonces, claro, yo creo que las grandes ligas siguen haciendo el esfuerzo, pero todavía no lo logran. Creo que tienen mucha todavía oposición de la gente conservadora. Yo estoy feliz en el béisbol tal como está, pero yo entiendo que las personas como tú o más jóvenes que tú no se motivan por ver un juego de Grandes Ligas a los 15 años, a los 17 años. Por eso es mucho más fácil ver un juego de Champions o ver un juego de NBA, repito. Porque hay un tema de atracción, ¿no? a lo que es el dinamismo. Eso más allá, estoy hablando nada más de tiempo de juego. No me estoy metiendo con lo que es la dinámica del juego como tal, que es lanzamiento, trae. Lanzamiento, bola. El fútbol americano se para mucho, pero el fútbol americano tiene mucha acción. El baloncesto es para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y te mencionó baloncesto y fútbol americano porque son los 2 deportes, además, a los que acuden más los jóvenes cuando están en la universidad, allá en Estados Unidos. Y son precisamente los que siempre están como que tratando de imitar. Hay un tema también social, hay un tema social allá, y esto también se relaciona con lo que es la disminución de raza negra en el béisbol. Apenas hay un porcentaje alrededor del 8% de negros americanos, o afroamericanos, o afrodescendientes. No quiero con esto, sabes que hoy en día hay mucha gente como que se pone sensible, ¿no? Con estos temas, pero lo que quiero decir es que tipos como Andrew McCutchen, como Curtis Granderson, como Ryan Howard, en su momento estoy hablando de personas de raza negra americanos, no vamos a meter los latinos, porque si metemos a los latinos llegamos como al 40%, 35, 40%. La mayoría igual sigue siendo blanca. Entonces hay muchos estudios también sociales al respecto. Primero el dinamismo, que le gusta mucho más obviamente a la persona de raza negra criado en otro entorno, el del fútbol americano y del baloncesto. Se dice que el béisbol es un deporte de padre e hijo. O sea, el padre generalmente es el que te lleva a los 5 o 6 años con la pelotica al parque, te lanza, tú bateas, no sé qué, porque ya jugar con los amigos caimanera es un poquito más adelante. Pero de niño es el papá con el hijo. Entonces, la mayoría de las madres solteras en Estados Unidos son negras. Entonces, no tienen la figura del padre que pueda llevar al hijo a jugar pelota. Generalmente, ¿qué hace el niño? Va a la calle con los amigos, papá, y se pone a jugar básquet.
Claro. o se pone a jugar fútbol americano en un parque. Es como que un poquito más de supervivencia al respecto. Entonces, esto ha disminuido también el interés por más clases populares en un deporte como el béisbol, que es un deporte más de clase media alta. Entonces, hay un tema, repito, social que también influye allí. Otro tema social que influye, que lo he leído, es que, oye, esto está cambiando, pero hace 20 años era muy marcado que las universidades, cuando era fútbol americano y NBA, te daban beca completa. Todavía en béisbol no es así. A veces te dan una parte, te dan media beca, te dan 30, 50%. Entonces, si no eres lo suficientemente bueno, hay que sacar cuentas bien a ver cuál es el porcentaje que te puedan dar de la beca. Entonces, eso es un gasto, porque las universidades en Estados Unidos son muy costosas. Entonces, terminan siendo las personas que pueden acceder a una universidad, los que terminan jugando béisbol o que terminan pudiendo tener más interés por el béisbol. Entonces, todo esto ha ido permeando estos temas sociales y estos temas además de dinamismo y atracción a nivel televisivo para que el béisbol vaya perdiendo seguidores. El béisbol tiene mucho arraigo en Estados Unidos todavía a nivel local, es decir, los éxitos de rating del estado o del equipo que tú sigues, donde vives, tienen mucho éxito y mucho sentido de pertenencia. O sea, los juegos de los Marineros de Seattle en Seattle se ven bastante. O los juegos de los Azulejos de Toronto, en Toronto se ven, pero en Los Ángeles nadie ve el juego de los Azulejos de Toronto. Y en Chicago a nadie le interesa cómo fue ayer el juego entre Seattle y Oakland. O sea, no lo ven. Los ratings son muy bajos a nivel nacional hasta que llega una serie mundial, una serie de campeonatos, ya los playoffs. Entonces todo esto va aumentando. El fútbol americano es un poquito más nacional. Es la jornada los domingos y todo el mundo está pendiente de todos los resultados porque es una jornada completa en la que el fanático se pierde todo el domingo viendo fútbol americano. Juegue que juegue. Entonces, MLB todavía no ha podido contra eso en una temporada de 162 juegos. Por eso Manfred ha hablado de incrementar los equipos en playoffs, cambiar el número de juegos de la ronda regular, pero no es fácil porque, repito, hay una tradición muy grande. En el aspecto internacional, Japón tiene una gran ascendencia beisbolera, ha podido mantener su estatus, sigue siendo... Yo no sé si el fútbol lo superó, pero no me quiero meter en esas cuentas porque la verdad que no las tengo a la mano, pero sé que la afición del béisbol en Japón y Corea es casi similar al fútbol, o igual al fútbol. Y en Latinoamérica, nosotros Venezuela siempre somos el mundo al revés, o sea, béisbol y en Dominicana también el béisbol es el primer deporte, pero son los únicos países en el mundo, diría yo, sacando los creadores del béisbol y Japón, que tienen al béisbol como su primer deporte. Venezuela y Dominicana. México nunca ha sido el primer deporte. El fútbol siempre ha sido el primer deporte en México. Y se juega mucho béisbol allá. Claro, y en Puerto Rico hace rato que dejó de ser el primer deporte porque lo pasó el voleibol y lo pasó el básquet también. Entonces, Venezuela y Dominicana han luchado contra la corriente, se ha mantenido esa tendencia, repito, creo que hay un conocimiento profundo del béisbol en estos dos países, pero no es lo común. No es lo común y obviamente Grandes Ligas está haciendo muchos esfuerzos para cambiar esto, pero no es fácil. No es fácil. Ese dato de que el aficionado promedio tiene 50 años de edad, lo creo y creo que, mira, por lo pronto yo creo que va a seguir siendo así. No sé cuál va a ser el futuro del béisbol, no voy a hablar que el béisbol se va a extinguir, ni mucho menos, porque genera mucho dinero el béisbol, pero siento que cada vez se va a ampliar esto de que sea un deporte local, de que sea un deporte mucho de ciertas zonas particulares, aunque bueno, los esfuerzos todavía como el Clásico Mundial y todas estas experiencias tratando de expandir e internacionalizar el béisbol se mantienen, ¿no? Como los juegos de Grandes Ligas en Japón, o los que han hecho en México, o esto de tratar de incluir países, tú sabes, no tradicionales en el Clásico. Sí, el juego en Londres entre los Yankees y los Medias Rojas. O equipos en el Clásico que si República Checa, Israel, Australia. Suráfrica, Australia, que terminan siendo igual estadounidenses reencauchados, ¿no? Que han tenido abuelos checos y tal, pero no importa, está bien. Pero son esfuerzos interesantes por tratar de fomentar un poquito más el interés por la disciplina. Ojalá tenga éxito, porque bueno, es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Claro. Y sigues, o decías que por lo menos en Dominicana y en Venezuela sigue siendo el primer deporte nacional. ¿Qué debería tomar Grandes Ligas como ejemplo de lo que se hace en el Caribe? Porque, por ejemplo, vemos como peloteros o incluso coas dicen que la liga invernal es muchísimo más emocionante y muchísimo más difícil
que las propias Grandes Ligas. Obviamente, en Grandes Ligas está toda la élite, pero es más emocionante un Caracas Magallanes, dicen lo que han jugado un Yankee Boston, y han jugado un Caracas Magallanes. Entonces, ¿qué tiene este lado del mundo, Venezuela, Dominicana, que coño, que se puede importar en Estados Unidos? Wow, no te puede llevar a tanta gente para allá, ¿no? Yo creo que ahí la afición es lo que termina marcando la diferencia. Yo creo que ahí no se puede, los esfuerzos que están haciendo, creo que es más que todo expandir el tema de la postemporada, de meterle más emoción a los playoffs, tratar de meter más equipos. Yo creo que eso lo están logrando, y entonces con eso puedes lograr que haya más interés durante más tiempo, que la ronda eliminatoria no sea tan pesada, y si es larga, por lo menos que cuando llegue las últimas 2-3 semanas de ronda eliminatoria haya más equipos luchando por algo. Y eso creo que se ha logrado primero con el comodín, después ahora con esto de los 2 comodines. El sindicato de peloteros quiere también, por un tema salarial, tratar de meter más equipos en playoff. Este año no se logró, pero ojalá más adelante se pueda, porque es eso, hay equipos que de repente ya tú sabes en junio que no se juegan nada, y que entonces están jugando los últimos 3 meses simplemente y eso baja los números increíblemente, porque claro, un equipo que todavía tiene que jugar 3 meses y no tiene ningún tipo de competitividad, no tiene chance, o sea, a la gente le da fastidio verlo, así esté jugando con un equipo que sí tiene chance. claro. Nosotros sabemos que los fanáticos ven cualquier juego, pero es que este mensaje no apunta a ellos, y MLB lo sabe, o sea, ese mensaje no es para ti ni para mí, ese mensaje es para las personas que tú quieras atraer nuevas a este deporte. Yo creo que el tema de los equipos en playoff ha sido importante. El tema de la reducción del tiempo es difícil ver cómo plantearlo, ¿no? Porque en algún momento Manfred dijo, bueno, juegos a 7 innings. Y eso escandalizó a todo el mundo. Pero mira, no sabe qué sorpresa pueda tener un juego que dure nada más 1:30, 2 horas, ¿no? Y de repente tiras, no sé, jornadas de doble juego. No lo sé, pero yo creo que hay que seguir en la lucha por acortar el tiempo de juego. En Venezuela llegó un momento en que era una lata, ¿no? En un momento que yo cubrí juegos en Venezuela que eran de 5 horas, de 6 horas, y era lo normal. Ahorita se han reducido un poco también porque han tenido algunas medidas estas de MLB. Pero mira, más allá de eso, yo creo que ya es cuestión de la esencia del deporte. O sea, lamentablemente el béisbol tiene esa esencia, tiene ese gustico de esa manera, y MLB creo que tiene que jugárselas con el tema mercadeo. O sea, creo yo, con el tema mercadeo, el tema de nuevas figuras, creo que lo están haciendo muy bien, destacando siempre figuras como Trout, como Ronald Acuña, como Juan Soto, que son los Tatis Jr., que son las nuevas caras del béisbol, y las promos las hacen con ese tipo de figuras. Pero mira, más allá de ejemplos de la Liga del Caribe, creo que es un poco osado, porque más bien la Liga del Caribe son las que tienen que agarrar ejemplos, sobre todo en temas organizativos, ¿no? Y en temas de organización y transmisión, y cómo mantener a todos los estadios, y cómo tener el interés para que vayan peloteros buenos para allá. Lo de la afición, gracias a Dios, digo yo, no hay comparación entre un Licey Escogido y un Caracas Magallanes con Yankees Boston, porque yo creo que cada afición tiene su esencia. Y si en algún momento empezamos a sentir que hay algo de otro lado, que ya es igual o mejor que lo de nosotros, es bueno que nosotros sintamos que somos mejores en algo. Entonces, yo creo que eso es parte no sé, ¿cómo decirlo sin que suene así chauvinista, no sé, o que suene patriotero? Pero eso es algo muy de uno. Entonces, si uno se siente bien con las cosas autóctonas de su país, bueno, qué bueno que Caracas Magallanes no se compara con nada. Ojalá siga así, ojalá nunca se compare con nada las personas que vivieron y jugaron esos verdaderos Caracas Magallanes. Claro. Leí en estos días por Twitter que quizás esta temporada iba a servir como una prueba bárbara, obviamente quitando de que no va a haber aficionados, pero para llamar la atención en los fanáticos en que va a ser una temporada corta, 60 partidos, y va a ser muy similar a lo que se juega ahorita o lo que se juega en la temporada invernal. Va a ser hasta más corto. Incluso, exacto, son 62 juegos lo de Venezuela. Van a ser 2 partidos menos. Eran 63 hasta este año, que fueron 54. Y fíjate, en la liga son 60. O sea, es más corta que una temporada regular en Venezuela. Exacto. Entonces, decía el tuit, por primera vez en la historia vamos a ver que en julio todavía no hay equipo eliminado y que los 30 equipos todavía tienen chance. Y posiblemente vamos a ver... En septiembre. Exacto, y que posiblemente vamos a ver peloteros que van a terminar la temporada con 400 o más de averaje.
Entonces quizás eso va a fomentar un poquito el show, el tener números elevados, sí, el meterle más emoción hasta el final. No sé si una de las soluciones, que eso obvio cuesta muchísimo billete, es hacer una temporada muchísimo más corta. Y era lo que tú hablabas. 160 y pico de partidos. Brother, ya a los 70 estoy cansado. Ya estoy... ¿hasta cuándo? Sí, es lo que hablamos de lo que es el conservadurismo, ¿no? De la mayoría de los equipos de grandes ligas, ¿no? Que ellos sacan sus cuentas, hermano. O sea, nadie va a tener una empresa para perder. Sin Claro, duda, eso de 162 juegos a los dueños les da. O claro. sea, a los dueños les da para mantenerse e incluso probablemente muchos necesitan de esos juegos porque necesitan de los 81 juegos en casa para vender la publicidad de 81 juegos, para vender la entrada de 81 juegos. Recuerda que es una entrada chimba en Petco Park, en San Diego, que es un equipo que prácticamente nunca clasifica, mete 20,000, ¿entiendes? 20,000, 18,000, 15,000, eso es dinero. Es gente que consume, gente que toma cerveza, gente que se come hot dog, es gente que va a la tienda y se compra una gorra. Entonces, hay que, eso que nosotros digamos a la ligera, porque pensamos en el término deportivo, no, que reduzcan a 100 juegos, ajá, pero el niño dice, son 30 juegos menos en casa, o sea, esas cuentas tienen que Son sacar 2 meses menos de generar 2 meses ingresos. menos de ingresos. Entonces, 2 meses que yo igual le tengo que pagar tipo, porque Claro. o sea, es por año que él cobra. Él no cobra por juego, ni cobra por semana. Hace un contrato de tantos años, tantos millones de dólares. Entonces, yo creo que, claro, hay que de repente tratar de conseguir el balance para ver cómo se puede disminuir esa cantidad de juegos, pero no porque queramos ver menos béisbol, como tú dices, sino para que haya más interés. Yo creo que este año va a haber un leve incremento del rating por dos cosas, porque la gente va a estar en su casa, en muchos Claro. lugares, no va a tener que hacer. De hecho, yo creo que la Bundesliga, que fue la liga alemana, que fue la primera que abrió sus puertas otra vez, yo creo que nunca tuvo más rating internacional como ahorita, porque la gente estaba tan ansiosa de ver deporte que cuando dijeron, bueno, va a haber una liga que finalmente se va a reanudar, todo el mundo viendo Leipzig contra Eintracht Frankfurt, yo no veo eso, Wolfsburgo. Wolfsburgo contra Hertha Berlín, no lo Hamburgo. sé, Sí. sí, sí, pero la gente lo vio porque la gente quería ver algo, entonces creo que con Grandes Ligas puede pasar algo similar. Y además de eso, el tema pandemia, creo que una temporada de 60 juegos va a ser todo muy frenético. Yo creo que van a haber sorpresas. Obviamente se habla, como siempre, los Yankees, los Dodgers, los Cardenales, los Bravos, pero a mí me parece que van a entrar dos equipos gallotapados de eso que nadie contaba con esos equipos. Arizona o de repente el propio Oakland otra vez y ahora sí se mete un poquito más, o no sé, un equipo que tú, o los Marlins, por ejemplo, algo así porque es una temporada en la que una rachita mala te va a pasar factura. Claro. Y repito, es una temporada más corta incluso que el béisbol invernal. En Venezuela, en su mayoría de los casos, repito, sacando esta última temporada. A mí me gusta el formato, pero hay que ir experimentando muchas cosas. Por ejemplo, este año también se va a experimentar el hecho de que no va a batear el pitcher en la Liga Nacional. Va a haber bateador designado en ambas ligas. A mí siempre me ha gustado que batee el pitcher en la Liga Nacional. A mí me gustaba el tema, que el tipo es uno por regla, sí, pero a mí me gustaba esa estrategia de que los juegos eran más pegaditos, de que cuando había un ataque serio venía a batear el pitcher, entonces tú tomabas la decisión como que, No lo bueno, ¿y qué hago? saco, no lo saco. ¿Será que meto un emergente? ¿O mi pitcher todavía tiene? ¿O toco la Toca la bola? bola. ¿O toco la bola? Claro, hay un tema más salarial sindicalero, creo yo, que deportivo, el que influyó y se entiende. Primero, muchos pitchers se han lesionado bateando o corriendo. Entonces dicen, bueno, o sea, ya basta de que yo tenga que lesionarme en situaciones ajenas a lo que yo sé hacer verdaderamente, que es lanzar. Porque no ponemos un tipo que verdaderamente sepa batear, que está ahí para eso, para batear, y me quitas a mí de lesiones y responsabilidad, porque además hay mucho dinero en juego hoy en día, como para que si tú le estás pagando no sé cuántos millones a Max Scherzer o a Clayton Kershaw, entonces se vaya a lesionar corriendo de home a primera. Cuando Claro. es su trabajo, correr de home a primera. Si se lesiona, que se lesione con un atomillón, pero no corriendo de home a primera. Entonces hay un análisis ahí más económico que otra cosa. Y está el análisis también de que, bueno, esto provocaría que hay más peloteros con trabajo, porque entonces va a haber más bateadores designados, listos para esa función. Nada más existía eso en la Liga Americana, entonces eso va a aumentar la probabilidad de trabajo. Entonces, viéndolo desde ahí, chévere. Es decir, no tengo ningún tipo de queja con respecto al hecho de que ahora haya bateador designado en la Nacional.
pero a mí me gustaba que bateara el pitcher. O sea, es cuestión simplemente de gustos y colores. Yo prefería ver al pitcher bateando, ojalá no se lesionaran nunca. El tema aquí es si este tipo de medidas pueden luego, más adelante, convencer a más fanáticos. Yo creo que la medida del bateador designado es irrelevante, pero la medida de la duración del juego probablemente. Pero por lo menos ahorita va a haber en extra inning ya un hombre en segunda inmediatamente. Esa es una buena Eso te medida. va a obligar a que, coño, lo más probable es que ningún juego llegue al inning 15 o al inning 13. Claro. No, además, a mí ahí me te gusta reduce porque 2 horas menos. Y tú comienzas el extra inning ya con una presión aquí. Exacto. Claro, esto es solamente en ronda regular, ¿no? Esto no va para playoff. Pero ya por lo menos tú sabes que hay un ataque. O sea, ya te provoca ver el extra inning porque por lo menos un hit ya se van a ir arriba. Cosa que no pasa si comienza inning 11 y son las 2 de la mañana y tú dices, wow, no me voy a dormir. Pero si ves un hombre segundo, a lo mejor te quedas a ver un bateador más a ver qué pasa. Yo creo que ese tipo de cosas pueden ayudar a que haya un poquito más de dinamismo, porque es que yo siento que hay muchas cosas que no sé qué tanto puede hacer el béisbol, porque si no tienes que cambiar el deporte completo. O sea, con respecto o sea, si ya cuestión de gusto, el deporte que lleva más fanáticos in situ a verlo en Estados Unidos no es ni el baloncesto, no es ni el béisbol, no es el fútbol americano, es la NASCAR. Porque en la NASCAR pueden meter hasta 1 millón de personas en cada circuito, en cada carrera, en cada show que arman fin de semana, que es una locura. Pero bueno, tiene que gustarte los carros y la adrenalina. O sea, el béisbol nunca va a poder igualar eso. Nunca va a poder igualar 30 carros dando vueltas en un óvalo durante 4 horas. Entonces, ya eso es cuestión de gusto. Pero sí creo que pueden haber ciertos esfuerzos para mejorar un poquito esos niveles y la internacionalización creo que es buena. Esto obviamente se paró con el tema 2020. Bueno, todo se paró en este 2020. Pero mira. Y que han existido campañas también para fomentar eso. Por ejemplo, esto de ponle acento y que cargan los uniformes con sus apodos y eso al latino lo ha llevado mucho a tomar más importancia dentro de este show americano. Sí, cómo no, y que si el fin de semana ese de los jugadores, que cada jugador se pone es el que te refieres tú, sí. Que cada jugador pone su apodo, o el Día de las Madres, todos de rosado, o el Día del Padre, todos de azul celeste cuando jugaban hasta el año pasado en esa época, en esa fecha. Pero yo creo que Grandes Ligas, fíjate todas las dificultades, entre comillas, que estamos hablando para que sea un deporte más popular, pero da mucho dinero. Da demasiado dinero. Una industria billonaria, diría yo. O sea, si existe el término. Entonces, de repente hay muchos dueños que no les importa de repente ser tan popular porque siguen muy arraigados localmente y siguen generando ganancias. O sea, es una industria que sigue generando dinero. Entonces, a veces también hay como que, hay que ver también el otro cristal, porque a mí siempre me gusta ver como que las dos posturas. Hay mucha gente que también dice, ya va, o sea, si a ti no te gusta, chévere, no te gusta, pero yo sigo ganando dinero y sigue siendo una empresa exitosa. Porque voy a cambiar una empresa que sigue siendo exitosa. O sea, si toda la vida los pequeños han sido de queso, tú lo puedes hacer de guayaba, de chocolate, porque hoy en día hay 1000 versiones, y tú puedes vender, pero yo no sé si va a superar al de queso, ¿me entiendes? O sea, va a haber lo demás y se van a ver, a lo mejor se venden bien, wow, qué innovador, pero los de queso son los de queso siempre. Entonces, yo creo que por ahí también van los tiros del béisbol. Si ellos ven en algún momento que la situación sí está como que mal, seguramente van a cambiar. Claro. Y llevando, por lo menos esta idea se me ocurrió, estando tú en un live, de hacer este episodio con una gente con la Academia de Melvin Mora. Y justamente allí yo hacía una pregunta, ya yéndonos a Venezuela, y el avance o la evolución de lo que ya ha tenido el béisbol en Venezuela, sobre el tema periodístico en Venezuela. Y decía, la última camada, como que ya establecida dentro del periodismo en Venezuela, es la de Efraín Sabarce, la de ¿Dónde estás tú? Y tú decías y respondías, bueno, pero Efraín ya tiene 40 años y tú ya tienes 30 y algo, o sea, no somos los jóvenes como tal. Y a pesar de todo este tema de la migración y que muchísima gente se ha ido, siguen estando transmitiendo y cubriendo el béisbol la misma gente que
veía yo cuando tenía 3 4 años, o sea, Héctor Cordido, Alfonso Saer. Sí, o sea, nosotros somos el caso menos grave. El caso más grave son los narradores, por ejemplo. O sea, Exacto. pero no es porque no haya narradores buenos jóvenes. Es que no hay narradores jóvenes, pero no porque sean malos, es que no existen, no hay. O sea, yo te pongo el ejemplo. Yo he trabajado en las últimas 4 temporadas en Venezuela para TLT, la Tele Tuya, y me consta los esfuerzos del canal por tratar de traer gente nueva, ¿no? Tratar de traer gente que pueda, digamos, ser una generación de relevo, darle oportunidad a gente que no haya, pero no hay tanta gente interesada en narrar béisbol. La mayoría tú lo pones, no, yo quiero ser narrador. Entonces la lleva Messi, se la pasa, gol del Barça. O sea, lo que hacen es narrar fútbol, por ejemplo. Sí. Porque es como que la fiebre. Entonces, todavía necesitamos, porque de verdad lo necesitamos, lo que nos gusta el béisbol, los que sabemos de béisbol, necesitamos ver en la pantalla, en la radio, a hombres destacados con una gran trayectoria, como Fernando Arreaza, como Reyes Medina, como Carlito Feo, como Luis Enrique Sequera. O sea, si se me escapa uno, bueno, me disculpan. Joan Urdaneta no entra en esa de los tan viejos, pero es un gran narrador. Alfonso Saer. O sea, porque es que tienen que estar allí porque lamentablemente no hay una generación de la misma calidad a la edad que tenían ellos, porque ellos también comenzaron a los 20, 30 años y ya ellos tenían un conocimiento del juego, ¿no? Al vicedeño, y tenía unos maestros al lado, ¿no? Los Musiú, los Helio Mauleón, los Focio Serrano, los José Aníbal Manso, toda esa gente. Y ahorita no se ve eso. Entonces, ellos a veces, yo hablando con ellos informalmente, no voy a decir quién de todos ellos, pero algunos han dicho, bueno, yo viejito y todo, como que voy a narrar un buen rato todavía, porque sí, no veo a nadie. O sea, no veo a nadie. Y entonces eso es parte del interés del joven por el béisbol. No es nada más a nivel aficionado, es a nivel también profesional. Son muy pocas las personas que se motivan a estudiar periodismo deportivo y digan, yo quiero el periodismo deportivo, pero para irme solo y exclusivamente por el béisbol. Pero existe el método, la manera de hacerlo, porque, por ejemplo, buscaba... Mira, lo que pasa también, creo que el tema país ha afectado. Yo sé mucha gente capaz y joven, y bueno, y te voy a meter a ti, porque a ti te encanta el béisbol, te has tenido que ir, te tuviste que ir. Si te hubieses quedado en Venezuela o te hubieses considerado que estaban allí las oportunidades en su momento, probablemente no te ibas, ¿no? Entonces, claro, yo conozco muchos chamos que se han tenido que ir porque hay que recordar que con la comunicación social y con esto uno tampoco se va a hacer millonario. Nunca ha sido así, pero hoy en día es un poquito más complicado, un poquito bastante. Entonces, la mayoría de los chamos han tenido que irse. Entonces, eso creo que también ha ayudado. Yo creo que hay un tema país allí que también nos ha afectado, pero al margen del tema país, creo que el interés también del joven por el béisbol no es el mismo de antes, no es el mismo de hace 10, 15, 20 años como yo, que yo siempre quería ser un comentarista, trabajar en una transmisión de béisbol. Me gustaba el fútbol, me gustaba ver los mundiales de fútbol, ojalá hubiese ido a un mundial de fútbol, diría yo no he ido todavía a un mundial de fútbol, pero yo veía el béisbol y escuchaba a Alfonso Saer por radio con Rubén Mijares y veía a los comentaristas y quería en algún momento decir algo como ellos. Y lamentablemente eso, hoy en día tú le preguntas a un chamo de 10, 12 años y lo más que te puede decir es que quiere jugar pelota, pero no que quiere ser periodista deportivo de béisbol. Sí. Incluso parte de lo que creo yo que pudiera hacer crecer el béisbol como tal es la educación del béisbol como tal. Existen universidades para hacer conocer y para que la gente se prepare con el fútbol. El Real Madrid tiene su universidad, aquí el River Plate tiene su universidad, o equipos de baloncesto tienen sus universidades para especializarse en este deporte. Pero en el béisbol yo no conozco, no. Oye, lo que pasa es que yo siento que este es un tema muy empírico. El deporte es un tema muy empírico, es un tema que parte del interés de la persona. Entonces, nosotros, los que estamos en el medio, nunca tuvimos una universidad del béisbol. ¿Cuál era nuestra universidad? Ver pelota, claro. Ver muchos juegos y ver juegos. Y no porque nos obligaban, porque nos gustaba, porque te acostabas tarde escuchando el juego, escuchabas la situación, analizaban lo que decían, y después veías el juego, entonces de repente tú veías al comentarista y a lo mejor yo de chamo decía, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, porque él pudo haber hecho, a lo mejor yo estaba equivocado, pero ya yo me sentía con un criterio para opinar. Y todavía hay muchos aficionados que son así. Bueno, hoy en día es un poquito más osado y todo, porque hoy en día tienen acceso a uno con el tema de las redes sociales y a veces hasta unos de forma educada, otros de forma
grosera, te abordan y te dicen, no, tú eres un loco, tú dijiste esto, esto y lo otro, porque ciertamente existe la creencia en el venezolano de que muchos saben, y es así, o sea, hay mucha gente que sabe de béisbol, incluso más que uno, pero ya no es la mayoría, ya no es como antes. Entonces, al margen de lo que es una estructura, que por supuesto que yo siempre he abogado, yo sí creo que debería existir, no sé si el béisbol, pero sí debería haber como especializaciones de periodismo deportivo, como en Argentina. Que no sea un cursito que dé Germán Cartaya o que dé fulanito de tal un seminario, no, sí, una charla, no, existe una carrera. Yo sé que hay países en los que existe y entonces eso hace que el periodista sea un poquito más profesional, no solamente a la hora de conocer el juego, sino también de opinar, a la vez también de tener la suficiente coherencia y profesionalismo para no decir lo que eras, ¿no? Que pasa mucho. Pero mira, todo parte del interés. O sea, si no existe una universidad, como dices tú, hermano, tienes que puñalearte juegos, tienes que leer, tienes que ver, y si no existe ese interés en el béisbol por los chamos, el propio béisbol entonces es el que te está dejando mala que no te invites a verlo. Es como una película. O sea, si a ti no te gusta la película y te parece mala, tú no puedes obligar a alguien a ver la película. Si la película es muy buena, o tú escuchas que la película es muy buena, tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo la voy a ver qué tal. Voy a ver el tráiler, a ver. Por lo menos, sí, o todo el mundo dice que esta película es buena, chicos, vamos a ver qué es lo que, ¿entiendes? Dice, oye, ¿verdad que sí? O no vale esa película, pero te invita a verla. Pero como el béisbol más bien ha involucionado en ese aspecto, por el tema del dinamismo de hoy en día, entonces le cuesta un poco más. Claro. Bueno, Germán, un gusto haber compartido este rato contigo. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por tu experiencia y por tu disposición. Y bueno, nada, agradecido por este rato. No, Carlos, gracias a ti más bien por la invitación. El béisbol es un tema que, imagínate, nosotros que nos gusta esto, podemos durar 2, 3, 4 horas sentados en una mesa y con una birra hablando de lo que sea y de tantas cosas, pero bueno, sí, hay una visión en general de que el béisbol está yendo para atrás en muchos aspectos. Yo sigo creyendo que eso sí va a tener mucha vida porque el negocio sigue dando, pero sí hay que buscar la manera de repente de que nuevas generaciones se interesen un poquito más por el análisis del juego, ¿no? Así sea moda, así sea fiebre, porque en muchos casos yo creo que el fútbol es fiebre o que ciertos jugadores, figuras, sean bonitos o sean simplemente famosos, se ponen de moda. Yo creo que con el béisbol se puede hacer de repente algo similar para que pueda en algún momento tener otro auge, al margen de los temas sociales que, bueno, que hablamos más temprano, pero lo importante es que el béisbol no se va a ir, para nosotros y para los fanáticos que todavía lo consideran. Venezuela, Dominicana, lo siguen teniendo como su primer deporte. Estados Unidos sigue teniendo su éxito, sobre todo a nivel local, y los esfuerzos de grandes ligas por internacionalizarlo continúan. Así es. Bueno, feliz noche y saludos por allá. Seguro. Chao. Hasta luego.